Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con la escritora Vanessa Diambra. Bueno, Vanessa, un placer tenerte acá nuevamente en Entrevidas. Muchas gracias, Mauro. Gracias por la invitación. Bueno, nuevamente hablando y esta vez de un nuevo libro, un libro de cuentos que me gustó mucho, Caramelo de Menta, acá lo muestro, publicado por La Ría Ediciones. De paso, bueno, un saludo a toda la gente ahí de la editorial que está haciendo un trabajo impecable. Me encantó mucho este libro. Ya hablamos de tus comienzos en la escritura, por dónde arrancaste, así que vamos a empezar a hablar directamente del libro. Tu libro anterior fue publicado ahí por Azul Francia, lo leí, me gustó mucho la novela, la contrafábula, una novel. Y quería preguntarte, bueno, ¿qué notás en vos como escritora entre ese libro y este, entre los géneros, ¿no? Entre lo que era la novela y este libro de cuentos. Bueno, mira, qué interesante. La verdad es que yo empecé escribiendo, mi primer libro fue una obra de teatro, después pasé a novela, después hice una novela y después hubo algo de la síntesis y del encontrar en la síntesis una, no sé, mayor satisfacción en relación a ir pasando como de historias. Y me descubrí como cuentista, de alguna manera, con estos primeros cuentos, algunos de ellos que no quedaron dentro de este libro, pero que en definitiva fueron como el germen que me permitió tirar de ese ovillo y seguir creciendo en el material. Eh, y como digo, siempre quizás algo que haya influido entre la escritora de la novela y la escritora de los cuentos tiene que ver con lo que estaba leyendo y también con tiempos de lectura, con nuevos autores y con alguna influencia también de colegas en relación a lo que estaban trabajando, ¿no? Eso creo que se cuela de alguna manera, que a veces es difícil de descifrar exactamente esa fórmula, pero que en definitiva termina afectando, impactando positivamente en lo que estás trabajando, ¿no? Y creo que con Caramelo de Menta pasó eso. Hay un momento inicial en donde con mi hermana, que es actriz, ella me dice, bueno, yo estaba como una especie de vacío, como ese vacío que deviene después de publicar, o por lo menos que deviene conmigo, y sin muchas, no sé si muchas ganas, pero sin una idea como muy concreta de lanzarme otra vez a una novela, que lleva un trabajo tremendo, ojo, el cuento también, pero digo, después de la novela, de mucho tiempo de estar trabajando, de estar corrigiendo, y estaba como una especie de vacío, por decirlo de alguna manera, y ella me dijo, ¿por qué no hacemos un curso en ese momento de biodrama con Viviana Telas? Y yo teatro, la verdad es que nunca había hecho, le dije, bueno, si es cortito, ok, y las cosas y las historias y las escenas que ocurrieron en ese taller terminaron en alguna que otra escena que después se vio en el libro, ¿no? Y bueno, eso tuvo que ver también con el inicio de este libro de cuentos con el que estoy muy contenta, muy satisfecha Increíble, ¿no? también. Qué increíble digamos, en esas clases surgieron algunas imágenes disparadoras o algunas historias que aparecen en el libro. Claro, recuerdo mucho una escena en donde una chica contaba una escena con la madre y ella está como en un escenario y se arranca un collar de perlas, esas perlas caen en el piso, eso de alguna manera me provoca un impacto, ella está contando cómo le está pidiendo permiso a la mamá para ir a un cumpleaños de 15 y eso derivó en uno de los primeros, en uno de los primeros cuentos que empecé a escribir, que es Orión Fiestas, y después tirando de ese hilito fue apareciendo todo lo demás. Y recuerdo como, bueno, yo en ese momento estaba en el taller de Diego Pakowski y llevé mi primer cuento, porque venía trabajando todo novela, la corrección de él diciendo, bueno, acá hay algo, empecé a tirar de acá porque acá hay un material potente y bueno, y fue creciendo en espesor, fue creciendo en las historias, se fue entramando, después viene toda una parte obviamente de corrección, de escritura, de pasar con colegas, de recibir devoluciones, mucho borrador, mucho tirar todo, rompo, no sirve, volver a empezar, bueno, todo lo que pasa después de la escritura, ¿no? Qué interesante lo que decías también, ¿no? Antes de comparar, ¿no? Lo que es, bueno, la novela con escribir un cuento, si bien los dos son muy complejos, lo que te tiene el tema de la novela, que a los que escriben y escribimos ha pasado, es que uno por ahí está todo el tiempo pensando, ¿no? En esa historia
por ahí mucho más larga. Hablando un poquito ahora de los cuentos, antes de entrar en el libro, vamos a contar a la gente que este jueves, ¿no? Lo tengo anotado para no pifiar la info. Este jueves 23 de noviembre a las 19:30 horas vas a estar presentando el libro Caramelo de Menta en Imaginario Cultural, ahí en Guardia Vieja 3799, Almagro, en Capital Federal. Bueno, va a estar Ariel Ides haciéndote una entrevista y va a estar también leyendo algo, ¿no? Del libro Cecilia Bona. Ceci Bona de ¿Por qué leer OK? Bueno, obviamente Ariel, que es uno de los editores también, ahí con un panel de entrevistas cortito y después va a haber una sorpresa, como hay en todas las presentaciones de mis libros, que va a haber algo de danza, también con Burda Producciones, algo de musiquita también. Así que sí, un equipo súper lindo que vamos a estar llevando algo diferente para una presentación de libro digamos, que atraviesa diferentes ramas del arte, no solamente la escritura, y que esperamos que tengamos un momento para pasarla bien, para encontrarnos y para celebrar, que siempre el nacimiento de un libro es algo para celebrar. No, increíble, la verdad que lo recomiendo mucho. Bueno, pueden igualmente, si no tienen el libro todavía, buscarlo ahí, si no, escribirle a la Ría Ediciones, ¿no? Que ahí la gente, la verdad que el equipo contesta rápido, pueden darle los puntos de venta, etcétera. Bueno, hablando un poquito ahora del libro, ¿no? Que unos cuentos que me encantaron. Bueno, el primer cuento del libro que me gustó mucho, que a su vez tiene la otra mirada, ¿no? Que es el último cuento, que vendría a ser una especie de espejado, ¿no? Pero de diferentes. Bueno, cuenta la historia de Marcelo, la mujer Julia, ¿no? Y la hija Florencia. Pero en el primer cuento, que se llama La mujer al otro lado de la avenida, cuenta desde la mirada de Marcelo. Y después, el último, ¿no? Ya vamos a tener la mirada de la mujer de este lado de la avenida, que es la de su mujer. Contame, bueno, cómo surge esta idea de escribir estas dos historias de dos miradas distintas, de un vínculo que la verdad que habla de una monotonía, ¿no? Lo que cada uno percibe, bueno, una suma de cosas que ahora podemos ir hablando. Sí, a ver, en total es un libro que trata sobre eso, ¿no? Los vínculos humanos y el horror de la cotidianeidad de alguna manera, en Claro. este caso de la convivencia, un matrimonio de ya algunos años. Y en el primer cuento, que fue el primero también que decidí poner, y uno de los primeros que escribí, eh, después yo escribí el resto del libro, o de lo que potencialmente sería el libro, vamos a llamarlo así, porque obviamente hay mucho más escrito de lo que finalmente Claro, quedó. publicamos, pero obviamente como pasa habitualmente. Eh, pero sentí que no le estaba dando voz a ese otro personaje que también aparecía y era terrible empatizar con este personaje Marcelo, a pesar de que, bueno, uno no sé, yo compartiendo con colegas me dicen, bueno, pero este tipo, pero qué tarado el tipo, ¿viste? Haciendo eso en el balcón y la hija y la mujer atrás. No sé, generaba una especie, primero que empatizaba y por otro lado generaba como un rechazo, ¿no? Como que ponía algo sobre la mesa de incomodidad y se me ocurrió después de ya compilar algunos cuentos, digo, bueno, pero ¿qué le pasa a ella? ¿Qué pasa con Julia? ¿Ella también está viendo lo mismo? ¿Cómo Claro. se siente ella en relación a esa convivencia? Y bueno, la verdad es que existen tantas historias como personas que las viven, ¿no? Y las diferentes versiones de una situación. Entonces, me pareció interesante indagar también la mirada de ella y ahí también nos damos cuenta de que no todos están como lo piensa Marcelo. Digo, no hay una verdad absoluta para situaciones que atraviesan los seres humanos, para que atravesamos los seres humanos, pero por lo menos podemos indagar la pluralidad de esas miradas, ¿no? Qué es lo que pasa en un contexto familiar desde la perspectiva de él y desde la perspectiva de ella. Y es interesante conocer también qué es lo que piensa Julia respecto a Marcelo y cómo ella misma lleva ese vínculo, esa relación también como tediosa con la adolescente, que ¿Cuánto les hincha. pensaste en ponerle voz al adolescente, a Florencia también? Mirá, sí, también lo pensé, pero también es cierto que ya en el libro aparecen otras voces de adolescentes que no necesariamente son Florencia, pero que sí le dan como cierto cauce. Claro. Aparece
bueno, en este que hablábamos antes de Brenda, con el problema alimenticio, aparece también En Caramelo de Menta. este personaje de Lola, aparece en Caramelo de Menta también, por ahí es un poco menos adolescente, ¿no? Como más pequeña, pero aparecen otras voces adolescentes y entonces de alguna manera como que me sentí tranquila de que había representatividad de la voz de quien podría ser una adolescente de ese matrimonio. De hecho, bueno, cuando uno lee el último cuento, ¿no? Que es la voz de Julia, también ella cuenta, ¿no? Que se casaron a los 24 años, al año tuvieron a la hija, como que medio que ya de por sí, ¿no? Va contando que nunca fue una relación muy linda la que tuvieron ellos, ¿no? Claro, es como que, bueno, lo fue llevando la Claro, vida, como pasaba también como en otros tiempos, quizás ahora eso está como más cuestionado, digo, el de primero casarse a los 20 y pico de años, creo que ya eso pasa cada vez menos, digo, podemos pensar en nuestros padres, en la generación de nuestros padres, por ahí quizá pasaba un poco más, ¿no? Decir, bueno, se conocen con alguien, salen un año, al año están casados, uno de ellos, por lo general la mujer al matrimonio virgen y eso como un orgullo, como un símbolo, ¿no? Y ella después pasa el tiempo y mira eso, también con la llegada de información y ¿por qué no? De lo que trae la hija, ¿no? Florencia, con sus amistades, con el tema de el empoderamiento de la mujer a parece través el del tiempo y feminismo, mira eso claro. como, claro, mira eso como una especie, no te digo de horror, pero sí como diciendo, bueno, la verdad pasó esto, pero porque en ese contexto era el deber ser, y después pasó esto otro, que es el devenir de la vida, eh, y no estábamos tan preparados para tener un hijo, para casarnos, para hacer todo lo que pasó después. Eh, Así que también como que ella reflexiona con una nueva perspectiva, por así de alguna manera, que es la que trae la hija, ¿no? Que la critica por patriarcal y le dice un montón de cosas y ella dice, bueno, esta piba, además de que me critica, yo tengo todo este pasado, esta historia. Y vos cuando, bueno, esto que decías, ¿no? Ya tenías como compilado todo, vos ya estabas, digamos, ya habías definido que ibas a publicar con la RIA y después hiciste el último cuento, el que da cierre de otra voz, o no, vos estabas compilando pero todavía no tenías una editorial cerrada. Mirá, no tenía nada. Este es un material que vino inmediatamente después de la escritura de la contrafábula, que la contrafábula fue, creo que en el 2017, y sí, y este lo empecé a escribir en 2018. Después yo estuve viviendo un tiempo afuera y seguí trabajando sobre el mismo material, vino la época de la corrección, después nos agarró la pandemia, seguí corrigiéndolo. Hasta ese momento no tenía, no, la RIA no existía, digo, no existía para mí porque no los Claro, conocía. Eh, Pasó la pandemia, publiqué la contrafábula en el pandemia. 2020, viste que Sí. esto como, bueno, vos tenés materiales, pero tenés esta cantidad de materiales y esto es lo que terminás publicando, con suerte. Eh, y este año, con Ariel y bueno, otro grupo de escritores, de editores, artistas en general, armamos un foro que nos reunimos una vez al mes y nos compartimos proyectos en los que estamos trabajando. Ahí conocí un poco más el proyecto de la RIA, que me encantó, me encantaron sus tapas, la curaduría de sus lecturas, me encantaron los libros. Y, y ahí empezó a surgir como, bueno, contarles, sabes que tengo un material que nunca terminé como de... O sea, sí lo tenía como un potencial libro, estaba hiper mega corregido, tenía una lectura editorial, ya creo que por el taller había pasado 2 años de corrección, muchísimas versiones, eh, pulidos, algunos más pulidos que otros, pero con mucho trabajo. Y me dijo, bueno, a ver, mandame. Y la verdad es que lo que pasó, que fue inesperado, inesperado para mí, o sea, obviamente que uno cuando manda un material a una editorial, tenés la expectativa, la esperanza de que la devolución sea positiva y que eso termine en un proyecto tangible que se pueda concretar, pero no esperé, la verdad que no esperaba que fuera en el mismo año y me dijo, la verdad que nos encantó, lo leímos todos en la editorial, fue unánime, me encantaría que presentemos esto, nos faltan más cuentos, ahí yo cuando, ahí me entró como un poco el pánico, porque bueno, yo había hecho una selección como de, bueno, estos son los hiper mega Claro. pulidos, y ahí apareció como
otros que también había trabajado mucho, y entonces empezó todo un trabajo de pulir también aquellos que iban a quedar en la selección o que Ariel y Andrea querían que estuvieran también. Y bueno, finalmente quedó una compilación de libro cuando a los, qué sé yo, 3, 4 meses se empezó a formar, empezar a decidir bueno, estas cosas tan importantes de cómo aparecen los cuentos en el armado del libro, que Claro, fue el súper orden. importante. Cuando te dijeron faltan cuentos, ¿era por un tema de que faltaban realmente cuentos o cantidad de páginas para armar el libro? Y en realidad Ariel sabía que yo tenía un libro potente, porque ya lo había llevado al foro de artistas, que yo ya tenía un compilado mucho más amplio de lo que yo le había terminado mandando a Ah, él claro, como editor. Entonces me dijo, acá faltan cuentos. claro, Y ahí está bien, está bien. empezamos como, bueno, pero bueno, pero el otro. Y con algunos que yo no estaba muy segura, después realmente nos sentamos a ver, bueno, por qué es importante que esté este cuento? Bueno, porque complementa la mirada esta o aquella, porque este está en tercera o este está en primera y esto conecta muy bien con esto que estás contando, porque me estás hablando de vínculos humanos y acá tenés una recontra, digamos, tenés un argumento y una historia que está buenísima, que está potente. Viste que a veces necesitas, uno en el trabajo, es un trabajo un poco solitario, se vuelve colectivo en la medida en que vos empezás a mostrar tu trabajo. Sí, sí. eh, y ahí la opinión, no de todo el mundo, pero sí algunas personas que yo considero muy valiosas, y uno de ellas es Ariel, el Andrea, que son los editores de Nerría, me parecía valiosa y entonces confié, ¿no? Decir, bueno, ellos están viendo acá un potencial y está bueno confiar en, bueno, justamente en quien está haciendo una curaduría y una editorial Y además, que tiene los títulos que tiene la RIA, ¿no? te iba a decir eso, ¿no? El catálogo es muy bueno, es muy bueno el trabajo que están haciendo, ¿no? Andrea Leiva y Ariel. Eh, Hablando un poquito de, bueno, Caramelo de Menta, contá un poquito cómo surge la historia, esta voz que le diste a una nena, y por qué decidiste que ese sea el título del libro. Bueno, a ver, Caramelo de Menta es un libro que tiene 13 relatos, en donde el hilo conductor son los vínculos humanos y los personajes exploran un poco el terror, los terrores cotidianos, sus Claro. miedos, sus prejuicios, o sea, se observan a sí mismos y observan a los demás, en algunos casos con relatos que a la superficie parecen inofensivos, pero que luego son como la punta del iceberg, donde a veces aparece alguna grieta que te deja espiar ese costumbrismo perverso de alguna manera que tienen los personajes, como, bueno, la ama de casa, una maestra, esta niña, una adolescente, una empleada doméstica, y a la vez que indagan de alguna manera la culpa, los desafíos de la convivencia, como estábamos hablando recién desde el matrimonio, la compasión, la crueldad, bueno, desde una perspectiva cruda, porque hay mirada también puesta de los adultos, y a la vez tierna, porque también tenemos esta voz de estas niñas, adolescentes, donde nos traen como ese shock de frescura de la infancia, ¿no? Y algo de humor, que siempre hay, ahí creo que en la contratapa lo pusieron como un humor corrosivo, yo digo un poco sarcástico, Irónico, y claro. siempre, sí, y siempre atravesado por estos pliegues de las relaciones humanas, ¿no? Entonces, ¿por qué Caramelo de Menta? La verdad es que yo el otro día estaba leyendo a Guadalupe Nettel, Los Divagantes, y justamente el cuento que da el título al libro, que hablaba de la infancia, ¿no? Que la infancia no se termina de una sola vez como cuando queríamos, digamos, cuando éramos chicos, ¿no? Decir, bueno, quiero ser adulto, quiero tomar mis decisiones, quiero vivir sola, quiero esto, quiero el otro, sino que aparece cuando nosotros menos lo pensamos, como ese, sí, como un shock, le digo yo, como de frescura, de genuidad, y aparece con la fuerza de una tormenta, un relámpago, que fue lo que me pasó a mí cuando empecé a escribir Caramelo de Menta, que me refería a la infancia y esa voz y todo lo que me rodeaba en la infancia, y que no quiero decir que uno se quiere apartar de eso, pero como adultos es difícil reencontrar, es como que hay que hacer un esfuerzo consciente por ir a buscar esa infancia, a veces no está tan presente y de repente eso Sí, te irrumpe. trabajar la voz, ¿no? De una nena. Sí, trabajar la voz,
pero también de explorar tu propia infancia. Digo, Claro. a mí no me pasa tanto de encontrarme con adultos que te cuentan de su infancia y qué sé yo. Y yo soy muy fan de la infancia en general, pero de mi infancia, como tengo nostalgia linda de la infancia, y con este libro me pasó eso, como que de repente me invadió como una especie de nostalgia de la infancia y dije, bueno, voy a cuidar a esta voz de niña que aparece acá, que me sorprendió y me dejé sorprender y me dejé llevar. Y quizás es uno de los cuentos con el que tengo mayor eh, apego desde ese lugar. eh, y también me gustó mucho, me parecía que era fresco, que traía esto, ¿no? Como de la crudez, digo, caramelo de menta, la menta fuerte, a veces es un caramelo, es dulce, tiene algo de ternura, y creo como que representaba bastante bien esta dualidad de las miradas, la mirada del adulto, por un lado, y la mirada de los niños, de las infancias, por otro lado, combinados como, bueno, en algo tan sencillo como un caramelo de menta. Claro, y ella todo el tiempo buscando que le digan qué significa y si es y qué significa ser, ¿no? Un caramelo de menta. Claro, ¿no? Y la desesperación, ¿no? Porque no sabes si es algo bueno, ¿qué significa que te digan, bueno, vos sos un caramelo de menta? Yo el otro día, la semana pasada, tuve la suerte de conocer y coincidir con Liliana Hecker en un taller de lectura. Entonces le llevé este libro y en la dedicatoria le puse, bueno, para la autora argentina más caramelo de menta que jamás haya conocido. Y enseguida me dijo, ¿y qué significa que yo sea un caramelo de menta? Y yo dije, bueno, vas a tener que leer el libro para enterarte. Entonces, Claro. como que me parece que ese juego también, así como le pasó a nuestra narradora en ese cuento, me parece que pasa en general. Si yo te digo, bueno, sos un caramelo de menta, ¿qué me estás queriendo decir? Claro, ¿qué me Bueno, está diciendo? Claro, claro, es terrible. Y bueno, después entra a comparar, ¿no? Su mamá con su tía. Bueno, es muy bueno. No vamos a spoilear, ¿no? Igual algo insinuaste ahí, dijiste, pero bueno, que lo lean, que la verdad que es un cuento que me gustó mucho. Después, bueno, está el verdadero asunto, ¿no? Que también me pareció muy interesante, donde hablas del desorden alimenticio de una adolescente. Bueno, ¿cómo surge esa idea? ¿Te interesaba hablar de esa temática? Más allá de que obviamente está el tema de los vínculos presentes, ¿no? Y lo que ella pasa en su familia, ¿no? Que también en cierto modo repercuten en esto. bueno, no sé cómo pasaba para vos, pero, perdón, en mi adolescencia era un tema que estaba muy en boga. eh, Sí, en el colegio estaba muy en boga también, se hablaba muchísimo, se hacían trabajos prácticos en relación a eso. Y yo recuerdo esto, ¿no? Como la preparación de lo que significaba ir a Bariloche y que te dijeran que en Bariloche había una pileta, perdón, ¿eh? sí, sí, sí. Y en esa pileta vos te tenías que poner en malla, delante de todos tus compañeros, de todo el curso. Entonces, bueno, se armaban como unas discusiones y obviamente todas las chicas a dieta, todos esos trabajos prácticos que habíamos hecho, eh, de repente pasaban a hacer nada. Y bueno, y se veían casos que eran extremos, ¿no? No sé si llegaban a ser anorexia en sí, pero sí desórdenes alimentarios, Exacto. definitivamente, que se mezclaban con los problemas que, magnificados por la mirada de un adolescente, ¿no? Que el adolescente adolece, justamente. Eh, Así que bueno, no sé si me interesaba, pero así como me irrumpió la infancia, lo hizo también acompañado de lo que venía después de esas etapas posteriores, que también son fuertes, ¿no? En la vida de una persona. No, no, es terrible y está muy bien contada. La verdad que es otro cuento que me encantó. Bueno, como todo el libro lo vuelvo a mostrar, estoy hablando con Vanessa Diambra, Caramelo de Menta. Bueno, Vane, bueno, ¿estás bien? Seguimos. Perfecto. Seguimos. No, me gustaría, puede ser, que leas un fragmento para Dale, dale. finalizar y de paso después decimos nuevamente cuándo se presenta el libro. Dale, voy a leer un fragmentito, si te parece, de Orión Fiestas, Dale. que es parte, bueno, básicamente es un cumpleaños de 15 y va a leer algunas páginas. El chofer me abre la puerta del auto y apenas pongo un pie en el cordón, el pliegue del vestido se sumerge en el agua sucia de la zanja y graba en el tul un crisantemo deforme. La puta madre. El chofer mira la mancha y dice que lo disculpe, que no se dio cuenta de que el auto estaba tan lejos del cordón. Por la otra puerta sale papá. Llega conmigo y me ofrece una mano para salir.
Antes de incorporarme, un hombre de traje nos saluda, sonrisa, dientes blanquísimos. Buenas noches, soy el responsable de que esta noche sea perfecta. Un gusto, el Maitre, dice al final. Papá le da la mano y cuando todavía no se sueltan, el hombre le dice que por tan solo $100 puede hacer que una máquina lance burbujas en la ceremonia del vals. Papá le retira la mano de golpe. $100. Se estira el pelo como cuando enfrenta un dilema. Le digo al Maitre que no queremos ninguna máquina de burbujas. Él mira a papá y le dice $80. Le digo que no es por el precio, sino porque no quiero que nadie se manche la ropa. El hombre larga una risita idiota con los ojos fijos en los de papá y dice que el jabón de las burbujas, no sé qué y no sé cuánto, que por eso estas burbujas, las otras él no sabe, no manchan en absoluto. Al final dice $75 y no se hable más. Papá me mira, le digo que no es mi decisión, yo no pedí burbujas, entonces él mira al chofer que gira un llavero en el dedo y después al Maitre, al que le dice está bien, conseguime las burbujas. Paga con 100 y antes de que yo pueda agregar algo me dice que hace esto por mi madre, que nunca nos perdonaría que rechazáramos una oferta así. Quisiera preguntarle al Maitre si tiene algo más para vendernos o si ya podemos entrar, pero le prometí a mamá no ser cínica con el personal del salón, entonces le digo gracias y le pregunto si le parece bien que entremos. En el hall, la alfombra roja, algo gastada, se hunde apenas con mis pasos. Al quitarme la capa de piel sintética que mamá insistió en comprar, me vienen a la mente como un mantra las palabras de la abuela sobre la importancia del protocolo al ingresar al salón. Así que ajusto las cintas de la capa al cuello para evitar otro papelón como el de hace unos días en el ensayo general. Con papá subimos el primer escalón a destiempo y el soplido que largo al techo provoca en él una disculpa automática. Perdón. No es tan difícil, hombre, le digo. Entonces él dice, no me hablas así, nena. Y luego cuenta 1, 2 y 3. Vuelvo a patear con fuerza el enagua para dar otro paso al tiempo que él, puntinazo, una pelota imaginaria, alcanza el segundo escalón. Ahora sí, intento sonreír, pero no me sale. Tengo las facciones frisadas desde lo del vestido y la zanja, o tal vez desde antes, cuando una bucleadora a 200 grados me quemó la oreja previo a que la peluquera me advirtiera que si no me quedaba quieta podía volver a quemarme hasta chamuscarme la cara. En el descanso de la escalera estará el ramo de flores que, recuerda bien, tienes que agarrar con la mano izquierda, dijo la organizadora del ensayo. Pero el florero no está y tampoco encuentro al Maitre para preguntarle en dónde están las flores. El florero que tenían que poner acá para armar el ramo. Entonces él dice que así estoy bien, que me quede tranquila. Repaso indicaciones que pude haber olvidado, pero confirmo que no me salté ni un paso. Así que resignada intento adivinar lo que mamá dirá al verme sin las flores que tanto le costó conseguir. Por último miro a papá, que no entiende o no quiere entender la gravedad del asunto, mientras con la mano se plancha la corbata y mira hacia adelante, listo para la entrada triunfal. Bueno, y este Bueno, cumpleaños obviamente muy bueno. termina muy mal. Muy bueno lo que leíste, Orión Fiestas, un cuento que forma parte, ¿no?, de Caramelo de Menta. Lo voy a mostrar. Ya estamos finalizando, pero repetimos, ¿no?, que el libro se presenta este jueves entonces, ¿no? 23 de noviembre a las 19:30 horas en Imaginario Cultural, Guardia Vieja 3799, Almagro, Capital Federal. Bueno, Vane, un placer enorme tenerte nuevamente en Entrevidas. Muchas, muchas gracias. Genio, Mauro, muchas gracias y bueno, los esperamos a todos, ojalá también que te puedas sumar, que va a estar muy linda la presentación y va a haber algunas sorpresas, así que bueno, un lugar de encuentro bueno, de reconexión con el arte que es lo que nos va a salvar, Va a básicamente. ser una gran noche y espero, bueno, que se acerquen todos y busquen el libro. La verdad que lo recomiendo mucho. Vane, un abrazo enorme y muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Mauro, saludos Chao, a chao. todos, Nos gracias. vemos.